Hola, en el día de hoy les compartiré orientaciones para el diseño del reto saber, una estrategia de aprendizaje basado en evidencias, a partir de la mediación de aprendizajes para promover ejercicios cognitivos mediante la formulación de hipótesis. Con esto pretendemos mejorar los desempeños de los estudiantes, especialmente en lectura crítica. A continuación, les comparto cuáles son los materiales que se requieren para diseñar el reto. Primero, un cuadernillo de preguntas liberadas. En este caso utilizaremos Saber 11. La matriz de referencia, que es un documento orientador de las competencias que se evalúa en la prueba. Instrumento de planeación de retos saber aprobado por el Comité de Prácticas de la Universidad del Magdalena. Textos de lenguaje de grado 11, contenidos para aprender y orientaciones pedagógicas. Pasos para elaborar el reto. Primero, elija la pregunta del cuadernillo de la prueba Saber de Lenguaje grado 11. Lea cuidadosamente e identifique el tipo de pregunta y el aprendizaje que ésta evalúa. Segundo, revise la matriz de referencia grado 11. Identifique allí el aprendizaje y la evidencia con la que se relaciona y reconozca el tipo de texto. Tercero, proponga una estrategia de comprensión con la que mediará los aprendizajes de los estudiantes. Cuarto, proponga un objetivo de acuerdo al aprendizaje y a la evidencia seleccionada. Quinto, consulte un texto de lenguaje de grado 11 e identifique el contenido con el que se relaciona el aprendizaje que evalúa la pregunta. Esto con el fin de tener ideas y formular actividades acordes al nivel del grado en el que se va a realizar el reto. A continuación les presento un ejemplo de un reto saber. Primero, se eligió la pregunta del cuadernillo de la prueba Saber de Lenguaje grado 11. Lea cuidadosamente el tipo de pregunta y el aprendizaje que evalúa. En este caso, este es un tipo de texto discontinuo tomado del cuadernillo de la prueba de lectura crítica rescatado del portal del ICFES, Examen Saber 11. Leo la pregunta, identifico las palabras claves que me orientan hacia cuál es el aprendizaje que me está evaluando la pregunta. En este caso, la pregunta es cuál de los siguientes enunciados se contradice con la tesis central del texto. He resaltado la palabra contradice y la palabra tesis central. ¿Por qué? Porque son las que me van a orientar hacia qué tipo de aprendizaje es el que se requiere para poder responder la pregunta. Cuando nos hablan de tesis, nos están orientando hacia argumentos, idea central. De ahí que lo que voy a desarrollar en el reto tiene que ver con el planteamiento de argumentos y orientar a los estudiantes puntualmente cómo analizar un argumento y cómo encontrar la idea central. Posteriormente, voy a la matriz de referencia, reviso la matriz, identifico la competencia y la evidencia de aprendizaje. Este ejercicio de identificar se logra con la práctica, se logra con el ejercicio de lectura, porque es una actividad que se debe tener claridad para identificar, para acertar en cuál es el tipo de competencia. En este caso, la competencia es para el tipo de pregunta que seleccioné. La competencia es comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Ya teniendo la competencia, voy a la evidencia de aprendizaje e identifico por asociación, por comprensión, busco cuál es la que se relaciona con la
con la competencia y con el tipo de texto y pregunta que he abordado. En este caso, la evidencia que más se aproxima o que corresponde con el tipo de texto y pregunta es comprende las relaciones entre las diferentes partes o enunciados de un texto. Luego que ya tengo identificada la competencia y la evidencia que me está evaluando la pregunta, paso a diseñar el reto saber. En este caso, tomo el instrumento de planeación de reto, diligencio las casillas con la información que ahí se solicita, establezco un tiempo. El tiempo lo determina cada docente. Puede realizar un reto en 2 sesiones, en una sesión, dependiendo del número de horas que tenga disponible en el establecimiento educativo. Registro el aprendizaje y la evidencia que ya he seleccionado de la matriz. El tipo de texto, en este caso un texto discontinuo literario. Establezco la estrategia de comprensión. La estrategia de comprensión es de las habilidades que debe desarrollar el maestro, porque no todas las estrategias funcionan con los mismos tipos de textos o con las mismas preguntas. Entonces es una habilidad que debemos ir ejercitando y potenciando. Establezco un objetivo. En este caso he seleccionado un objetivo de acuerdo al texto guía que he tomado como referencia, que he consultado para promover el aprendizaje. Entonces, el objetivo es analizar y comprender la manera como se relacionan los elementos locales de un texto a nivel semántico y formal. Lo que me da claridad acerca de cómo plantear el objetivo está en el aprendizaje y la evidencia que me proporcionan la matriz de referencia. Luego de haber realizado el punto 1, 2 y 3, paso al diseño del momento, del paso a paso de las actividades que voy a realizar con los estudiantes. Entonces, en este caso, se debe consultar un texto de lenguaje de grado 11. Allí se identificará el contenido con el que se relaciona el aprendizaje que evalúa la pregunta y se describe en el formato de planeación las acciones pertinentes para propiciar el aprendizaje que se aborda en esa pregunta. En este caso, en el momento de la exploración, solamente se le plantea la pregunta al estudiante y se describe ahí las acciones que va a hacer el docente y las acciones que van a hacer los estudiantes. Se le plantea la pregunta, se le pide que la lea cuidadosamente y que escoja una de las respuestas que él considera que es la correcta. Luego se le pedirá que argumente por qué considera que esa respuesta es correcta y por qué las demás considera que no son las correctas. Seguidamente se desarrollan las acciones para el momento de la estructuración. En este momento de estructuración, las explicaciones puntuales sobre el contenido que requieren conocer los estudiantes para analizar la pregunta. Como se dijo al inicio, la pregunta estará orientada a conocer argumentos. Este ejercicio que se propone en este momento de estructuración se ha tomado desde el texto de referencia del lenguaje de 11 que he consultado como referente bibliográfico para fortalecer o fundamentar la planeación. Entonces aquí se genera un conversatorio en torno a las respuestas y se guía al estudiante con explicaciones acerca de qué elementos deben tener en cuenta a la hora de hacer un análisis crítico de un argumento, del argumento que se presenta en un texto a través de imágenes. En este caso, debe tener en cuenta la escena, los participantes, los fines, los propósitos, los argumentos y la mediación.
se le da explicaciones puntuales y se le permite al estudiante que haga preguntas, que aclare y se le da retroalimentación para garantizar que haya comprensión del contenido que se está abordando. Este contenido se ha abordado desde la pregunta que seleccionamos. Luego, en el momento de práctica y transferencia, la acción didáctica estará orientada a ejercitar a los estudiantes en el nuevo conocimiento que ha adquirido a partir de la explicación en el momento de estructuración, para que sea capaz de reformular o sostener la hipótesis que planteó sobre la pregunta al inicio de la actividad. Entonces, el estudiante podrá cambiar la respuesta o corroborar si su respuesta estuvo acertada o no a partir de lo que ya ha aprendido. En el momento de profundización se tomará un nuevo texto con una nueva pregunta para que el estudiante pueda llevar ese aprendizaje a otro contexto y pueda ser consolidado el aprendizaje. En el momento de la reflexión, el docente y los estudiantes explicarán brevemente los aspectos que deben tener en cuenta para el análisis crítico del argumento del texto, porque en este caso ese fue el contenido que se trabajó. De acuerdo a cada pregunta se trabajará un contenido acorde al texto trabajado. Se plantean los recursos que se tienen en cuenta para elaborar el reto o para desarrollarlo, así como los referentes bibliográficos que se consultan para fundamentar el diseño del texto, de la pregunta y de los conocimientos de los estudiantes. En este caso se utilizó el texto, la matriz de referencia del lenguaje, el cuadernillo de preguntas del ICFES, y el texto vamos a aprender de lenguaje grado 11. Finalmente, ahora te puedo invitar a diseñar un reto saber para fortalecer los aprendizajes de lectura crítica de los estudiantes de los centros de práctica. El material para diseñar el reto en cuanto al instrumento de planeación lo pueden encontrar en el Drive Práctica Docente 4, en la carpeta que se les ha creado para Reto Saber. Ahí encontrarán ejemplos, encontrarán los cuadernillos y encontrarán el formato de planeación del Reto Saber. Los invito a que se atrevan a equivocarse, a aprender, a desaprender, a reaprender y a diseñar Reto Saber. Les deseo éxitos.